Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría volver a saludarlos y darles la bienvenida a Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia, con los cracks que me acompañan esta temporada. Don Pipe Sierra, ¿cómo le va? Juli, ¿qué tal? Un abrazo, un placer por estar aquí contigo y con toda la gente de AS. Bueno, movidita la semana, ¿no? Pasaron cositas desde Muchas la última cosas. vez que nos encontramos por acá. Y yo creo que van a seguir pasando más. Ajá, sí. Porque Mm, estamos a un día de que arranque la liga, pero creo que nuestros equipos, igual con la ventana abierta, se van a seguir moviendo y sobre todo los futbolistas colombianos con destino internacional a partir de ahora, terminado el Mundial de Clubes, creo que va a empezar la parte sabrosa. sí, hay, según un examen que se hace preliminarmente por parte de la FIFA, donde se le pregunta a las diferentes asociaciones, en este caso a la DIMAYOR Ajá. y a la Federación Colombiana de Fútbol, cuándo se termina el periodo de pases para que ellos tengan en sus registros y Ujú. también la gente que quiera saber, pues lo busque. Sí, Ese día es el 27 de julio. Eso se exacto. puede extender, se puede Ujú. cambiar, digamos que hay posibilidades dependiendo de los contextos, Y pero después viene hoy, una ventanita corta para libres, ¿no? Que exactamente, es que una sería más o semana. menos Ajá. como en agosto, más o Agosto, menos, agosto, agosto. Creo que es la septiembre puede tercera ser. semana de agosto, creo. Pero pues es un mercado de pases muy largo. Quiere decir que los jugadores que pretendan cerrar los equipos de aquí, supondría uno que hasta la fecha 5 o 6 Ujú. podrían seguir incorporándose. Sí, todavía nos quedan más de 2 semanas largas. Voy a saludar a nuestro compañero Juan David Londoño y arrancar de una vez con él, porque está además en el momento en el que grabamos este episodio de Es un Hecho, en el lugar de la noticia, dirían los de antes, en la Tremendo. sede de Atlético Nacional. Juancho, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Julián, hola Pipe, para toda la gente también que nos va a ver acá a través de Es un Hecho en el canal de YouTube de AS Colombia. Un feliz día para todos, así es. Estamos desde la sede deportiva Atlético Nacional en el municipio de Guarne, en Antioquia. Están haciendo la presentación aquí a mis espaldas de la nueva película de Atlético Nacional sobre el tricampeonato que se llama Uno Vuelve Siempre. Nos están dando la exclusiva, la premier, si se puede llamar de alguna manera, pero también ya fuimos indagando cositas del mercado de fichajes de Atlético Nacional, que en estos días puede estar bastante movido. La expectativa es alta, la gente quiere muchos más nombres a los que ya se conocen. Entonces, acá estamos listos para traerles esa información. Uno vuelve siempre, buen nombre, ¿no? Uno vuelve siempre a aquellos lugares donde amó la vida. Juancho, arranquemos de una vez con lo que tenga de mercado de fichajes de Atlético Nacional, aprovechando que está buena la conexión y empezamos a desarrollar entonces el equipo verdolaga. Perfecto, Julián. Estamos a la expectativa de que oficialicen a Facundo Batista, delantero uruguayo que llega al fútbol ucraniano, que ya se había confirmado la negociación, ya presentó los exámenes médicos. Estuvimos averiguando esta mañana sin ningún inconveniente la parte de los exámenes hasta ahora. Entonces, simplemente confirmarlo. La expectativa ahorita pasa por saber qué va a suceder con Aaron Molinas, Ujú. también la posibilidad de Kevin Serna, el defensor central y o lateral izquierdo, y de pronto una posición por ahí que ya la venimos adelantando desde la semana pasada, que estamos cerquita, creo yo, de poderla comentar. Entonces, en este momento está así la cosa. Ahorita, antes de la Premier, estuve dialogando con parte de la dirigencia del cuadro verdolaga y les pregunté por dos casos puntuales, Aaron Molinas y el señor Kevin Serna, que ayer fue una bomba cuando se confirmó el interés en redes sociales. De Kevin Serna me dicen que ya están en la negociación, que están hablando obviamente con Fluminense. Nacional quisiera tenerlo un poco más de un año o tenerlo mínimo un año. Fluminense accede inicialmente a 6 meses, pero esa posibilidad no le termina de molestar a Atlético Nacional. Y me ponían el ejemplo de Alfredo Morelos. Llegó Ujú. inicialmente 6 meses, en diciembre se logró alargar ese préstamo porque le fue muy bien, entonces no lo descartemos. Económicamente habría que hacer un esfuerzo grande, sobre todo por la parte salarial de Kevin, pero en el club lo ven con optimismo, lo ven posible, creen que se puede lograr, creen que se puede hacer. Desde el lado del jugador, toda la motivación para poder venir al club de sus amores, no es un secreto, él lo ha dicho públicamente, entonces creo que se podría dar y sería un fichaje bastante importante para el club. Y de Aaron Molinas, hoy puede llegar a ser un día definitivo para saber si viene o si no viene, a favor o en contra. Pero la información que tengo es que hoy creo que va a ser el ultimátum, digámoslo así, en la negociación, porque Nacional, si no logra concretar a Molinas, tiene que ir por otro jugador. Tienen en carpeta varios planes B, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que les podemos contar por ahora desde acá, desde la sede de Guarne, compañeros. Bueno, don Pipe, primero, porque varias cositas en Atlético Nacional. La operación de Kevin Serna, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Realmente, pues en principio, hace algunas semanas cuando se
especulaba o se abría la posibilidad de que viniera al fútbol colombiano, parecía una utopía. Ahora Sí. ya no tanto. Mire, lo que pasa es que, y lo veníamos dialogando y la gente a lo mejor pensó que era Facundo Batista, nosotros sabíamos que había un jugador top que quería Atlético Nacional, ese Ujú. jugador top es Kevin Serna, lo Sí. que pasa es que en los periodos que pretendía negociar Fluminense, pues no estaban acordes a los que pretende Atlético Nacional, porque estaban en su participación del Mundial de Clubes, haciendo algo que absolutamente nadie se esperaba. Nadie creía que un equipo que hasta hace, no sé, 6 meses estaba peleando por no descender, Se hoy iba a metiera estar en las en semifinales de Ajá. la Copa del Mundo, sí. Y además luchando con pundonor y con muchas cosas que le vimos y con una gran actuación de John Arias. Ahora, el contexto que Kevin Serna es particular, es un jugador que tiene rendimiento actual, más allá de ser el suplente de Fluminense, solo jugó los 2 primeros partidos del Mundial de Clubes, de resto estuvo en el banquillo, pero es un jugador que llama mucho la atención, tiene unas características muy buenas y muchas veces creo que usted y yo lo hemos relacionado de que puede estar en el vínculo o radar de la Selección Colombia. Sí. Entonces, claro, es ese gran nombre que hoy pretende Atlético Nacional. Lo que yo tengo entendido es que ya se envió una carta de interés formal Ujú. diciéndole a Fluminense que quieren saber las condiciones, también entendiendo que con el jugador se han dado algunos diere, pero hay algo que me dicen que puede ser un inconveniente y es el salario del jugador. De acuerdo. Es muy alto, no vamos a hablar específicamente de cifras, pero lo haría uno de los seguramente 5 jugadores mejores pagos del fútbol colombiano y el segundo mejor de Atlético Nacional, entendiendo que lo de Morelos, nada más con el 50%, pues lo hace el mejor pago del conjunto verdolaga. Sí, de Ahí acuerdo. creo que es la dificultad. Sí, yo ayer tuvimos la posibilidad de hablar con una persona cercana a Kevin. Me dice que de los equipos del fútbol colombiano que han tenido la posibilidad de acercarse, el más serio, y pues esto no sorprende porque uno sabe cómo se maneja, es Atlético Nacional. Y es la opción real que ellos ven en este Claro. momento para ir al fútbol colombiano, aunque me lo pone en los mismos términos y me dice, realmente no sabría responder si hoy los equipos colombianos, incluso Nacional, que es el más grande de todos, el más serio de todos en este contexto, pueda asumir la pretensión salarial de Kevin. Pero yo valoro esto, yo aplaudo cuando los equipos intentan estos movimientos importantes. Para mí Kevin Serna lo es, más allá de que no esté siendo titular indiscutido en Fluminense, porque si lo fuera, pues no podría pretenderlo Atlético Nacional. Claro. Pero sí creo que es un movimiento que le da categoría, no solo a Nacional, sino al fútbol colombiano. ¿Tiene algo más del Verde Paisa? Bueno, no, a ver, para complementar un poco lo que decía Juanda, creo que complementamos también o compartimos la misma información del tema Jorman Campuzano Sí. y Aaron Molinas, pero lo más reciente de Jorman es que hoy se están intercambiando la documentación, puliendo algunos detalles del contrato para poder darle la bala al jugador de que viaje a la ciudad de Medellín, presente otra vez exámenes de reingreso y sea parte ya oficial de Atlético Nacional por los próximos 3 años. Bueno, semana movidita también en Millonarios, no tanto con ingresos, sino con egresos. Sí, Porque siguen saliendo jugadores. Es siguen verdad. saliendo jugadores importantes de Millonarios. Les habíamos contado la semana anterior de la situación de Vélez, el equipo que había presentado una propuesta formal. Y por eso, y creo que en eso vamos a coincidir los tres, pues nosotros somos cuidadosos, tratamos de serlo dejando la ventanita abierta porque pues a veces la reacción de los directivos, la primera reacción, y si uno no filtra eso y si lo comunica inmediatamente como se lo cuentan, pues uno dice, es una operación que no se va a dar. Y la primera versión que empezaron a dar desde Millonarios es, básicamente la operación es imposible porque la propuesta de Vélez es muy bajita y además es un préstamo y Montero solo sale vendido, termina yéndose a préstamo, Ujú. Álvaro Montero, con una opción de compra, lo decíamos, que se dejará de ser opción y se convertirá en una obligación si se cumplen algunas condiciones en términos deportivos. Pero pues se cumple también el sueño del jugador de hace rato de poder ir al fútbol del exterior y es otra salida más para Millonarios que me parece que con toda razón tiene más o menos preocupados a sus hinchas. Sí, es verdad. Entiendo las cifras del tema de Álvaro Montero. En principio se estaba barajando más o menos una cifra cercana a los $150.000 para el cargo. Esto, acuérdese que es como un dinero que se paga para que usted lo tenga Sí. prestado. Y ahí estaba como la duda de Millonarios, que pedía un poco más de dinero y entonces dijeron la gente de Vélez, bueno, entonces denme 6 meses más de préstamo, o sea, 18 De 12 a en total. 18. Ajá. Exactamente. Y yo les voy a dar $50.000 más por ese dinero. Y es una opción que seguramente puede extender de inmediato el conjunto de Vélez Sarsfield, que también renovó a su portero titular. O sea, Álvaro Montero llega a pelear por ese puesto titular. Sí, que ese Ese es un es- elemento que esa es algunos otra. hinchas de Millonarios critican, ¿no? Y Claro. dicen,
te vas a calentar banca en vez de quedarte acá siendo importante, pero pues son apuestas y el jugador está en todo el derecho No, de igual Álvaro querer ir al fútbol tiene del unas exterior. condiciones muy buenas. Yo De sé que hay acuerdo, él lo muchos puede pelear hinchas, sin duda. Sí. muchos hinchas de otros equipos no les gusta Álvaro Montero, pero creo que todos tenemos claro que es un muy buen guardameta. Ahora, la opción de compra es de 1.8 millones de dólares, Sí. que quiere decir que es una oferta muy grande y muy importante por la cual también se podría llegar a cumplir ese sueño de Álvaro Montero de volver al fútbol del exterior. Ya estuvo, pero desde hace rato lo estaba buscando. Entonces creo que es una buena posibilidad. Y el reemplazo de Álvaro Montero desde lo futbolístico, le soy sincero, a mí no me mata, nunca me ha gustado tanto. A mí me parece que ahí hay un paso atrás. Y sí, de Álvaro Montero. Sin Yo sé ser- que a mucha sin gente ser le un- gusta, ya salió sin ser campeón un en mal Colombia. arquero. Sí, sí, Pero a mí no es de todo mi gusto. Sí. No es que me mate sus actuaciones. Además, muchas veces ha sido suplente, ¿sí? De donde viene. Y hoy sale como agente libre y está ya a punto de llegar al conjunto Ya embajador. lo había querido David González. Me contaban esta Sí. semana que en enero, cuando llega Christopher Fiermarín al Deportes Tolima, Sí. ellos habían avanzado por Guillermo de Amores, que al final se abre la posibilidad de Fiermarín, que es un arquero de un perfil mayor, es Sí. un arquero de selección, y casi que aparece en el camino la posibilidad de traer a préstamo con un cargo manejable a un portero grande del fútbol uruguayo como Fiermarín, pero si eso no aparecía en el camino, probablemente hoy Guillermo de Amores estuviera atajando en Deportes Tolima, porque todo ese scouting previo a la temporada 2025-1 la había hecho David González, siendo técnico de Tolima en ese momento. Es muy curioso y se lo cuento rápidamente porque había fuentes que nos confirmaban desde Valledupar Sí. que ellos tenían una idea en su momento y es que el fichaje rimbombante justamente en enero fuera Guillermo de Amores. Querían, pues por parte de la alcaldía, usted sabe que hay unos dineros públicos que se destinan también a este tipo de situaciones deportivas y querían que para Alianza Valledupar el fichaje top fuera Guillermo de Amores, pero finalmente con Peñarol no se pudo llegar a un acuerdo en ese momento. Hoy va a llegar el portero que pretendía en su momento Alianza a Millonarios. A Millonarios. Todavía no lo anuncia, no lo hace oficial. Ujú. Usted adelantó el acuerdo cerrado el fin de semana con Edwin Mosquera, que también lo buscaron varios equipos en Sí. Colombia, pero al final, pues creo que el deseo del jugador también termina desequilibrando la balanza a favor de Millonarios. Había varios equipos que estaban tratando de cerrar a Edwin Mosquera. El Junior estuvo en enero buscándolo, ya había hecho una oferta. Lo contó usted del Tolima, América de Cali antes de que cerrara el tema de Dylan Borrero. Atlético Nacional también lo tenía, de hecho alcanzó a hacer una oferta. Y Millonarios sobrepasó los números de esa propuesta que tenía el conjunto verdolaga con unas cifras también bastante importantes. Me cuentan que el cargo que se paga aquí son $200.000 también, Ajá. que es lo que le va a llegar a Millonarios por Álvaro Montero. Entonces es ese préstamo que pues fácilmente puede pagar con ese mismo dinero. Y la opción de compra que se tasan más o menos es por el 70-75% de una cifra que se ha establecido en $900.000 si ejecutan esa opción de compra. Yo creo que simplemente, según lo que me cuentan, están esperando el transfer internacional para poder anunciar oficialmente a Edwin. Entonces, el anuncio de Edwin Mosquera, el anuncio de Guillermo de Amores, que debe Sí. producirse ya cuando esté toda la documentación en regla para el traspaso de Álvaro Montero, y el anuncio de Alex Castro, que es otro hombre que conoce a David González, que lo Correcto. tiene en Tolima, y que el hecho de no haber extendido su contrato, porque no es que salga anticipadamente, yo vi algo de confusión en la gente porque sé que algunas de las plataformas que utilizamos seguido, Transfer Market, por ejemplo, Sí. lo tenía con terminación de contrato 2026. Pero no, termina su contrato, Tolima le hace una propuesta, él no la acepta y ya como agente libre, David, que lo conoce, lo llama y lo trae a Millonarios. Claro. Mañana llega a la ciudad. Bueno, hoy estamos grabando hoy jueves. Hoy estamos jueves, sí, grabando mañana este viernes episodio. debería llegar. Mañana es viernes 11 de julio. Está llegando a la ciudad de Bogotá. La demora es porque él tenía un viaje en el exterior con su familia. Estaba Ya de lo había vacaciones, pactado. Saludando a Mickey Mouse. Y pues a ver, más allá de que él no quisiera terminar su proceso de vacaciones temprano, pues hace parte de la lentitud en la que a lo mejor se pudieron hacer algunos trámites. Sí. Él ya tenía este viaje programado, Millonarios lo aceptó, llega mañana a la ciudad de Bogotá, se realiza exámenes médicos, pero ya tienen la carta de libertad del Tolima, o sea, ya hay gente de su círculo que ha pedido esa carta de libertad del Tolima para poder agilizar y también ser anunciado lo más pronto posible con el conjunto embajador. Sé que ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior, pero Kevin Palacios justamente hoy es jueves, ayer miércoles, antes de que grabáramos este episodio, ya firmó Kevin Palacios. Sí. Me dicen que estuvo caído el día martes. Ok. Porque no se ponían de acuerdo en alguna pequeña diferencia, pero le tengo la cifra exacta. Millonarios le va a ingresar por haberse adelantado un día nada más a la opción de compra que tenía contra Fortaleza, con Fortaleza más bien, porque al otro día llega la oferta de Santos Laguna, Millonarios hace el contrato Sí. simplemente para venderlo por $1 millón correspondientes al 80% y un contrato de 4 años. Sí, yo pues sobre eso tengo una información, no sé si usted la comparte, si Sí, no, sí. pues no pasa nada, usted sabe que aquí funcionamos de esa manera. Claro.
A mí me dijo una persona que tiene por qué saberlo y a quien le creo, que Millonarios al final no iba a ejecutar la opción de compra por Kevin Palacios por la pretensión del jugador. Ok. Porque con Fortaleza no había nada que cuadrar. Es una cifra que está en el contrato. Esto somos capaces de asumirlo, listo, lo asumimos, lo comunicaron a Fortaleza en los tiempos, pero no había acuerdo con el jugador. Pero Tal cual. Millonarios se entera a tiempo, como usted dice, que venía esa oferta del fútbol mexicano y ahí me parece que termina siendo un buen negocio porque dice, si esta oferta viene y está en camino y viene viajando el documento, si se quiere, para Colombia, pues yo tengo una opción de compra, vamos a ejecutarla y lo terminamos vendiendo. Una apuesta, porque si la oferta al final no se daba de esa Tal manera, cual. se podía caer, pero lo que me dicen es, lo compraron sabiendo que lo iban a vender a la semana siguiente. Eso yo creo que hace parte de también un tema de lealtad por parte de algunos jugadores. No lo hemos visto muchos. Mire el caso de Neisser Sí. Villarreal, cómo se ha manejado de mal Exacto. con Millonarios. Ujú. Pero Kevin Palacios tenía, por lo que sabemos, verbalmente nada más un acuerdo. Lo que quiere demostrar esta situación es que el jugador, si quería, podía irse libre a Santos Laguna. De Pero acuerdo. prefirió priorizar también los intereses del equipo que le dio esta O visibilidad bueno, el último más año. que libre en este caso, pues que la plata le hubiera entrado A Fortaleza. más grande a Fortaleza. Claro, y a él Exactamente. también. Y a él también Eso una es buena verdad. porción. Bueno, para cerrar, Millos, ¿llega alguien más? ¿Usted cree que llega alguien más o que Millonarios ya con bueno, no juega este fin de semana, tiene un poco más de tiempo para preparar su primera jornada, pero que en ese contexto se va a ir así como está? No, yo creo que falta una posición y es la de ese 10 que quiere o que pretende David González desde hace rato. Se ha especulado mucho con Jason Guzmán y no sé si está Juanda en estos momentos todavía conectado, pero también se ha especulado con la posibilidad de que Jason Guzmán llegue a Atlético Nacional. No sé si esté Juanda y nos pueda confirmar algo de esa situación. ¿Juan está ahí? Sí, acá estamos. Ok, ajá. Aquí estamos y la información es que en este momento la prioridad es el señor Aaron Molinas. Cuando me dicen que hoy podría ser el ultimátum, cuando me dicen que hoy podría ser el día definitivo para bien o para mal de Aaron Molinas, me dicen es que si no se concreta tenemos que ir por el siguiente. Y yo, bueno, ¿cuál es el siguiente? Me hicieron caras de, obviamente todavía no podemos contar el nombre cuando esté más confirmado, pero no sé qué tanto pueda entrar ahí Jason Guzmán, no sé si de pronto pueda ir por otro lado la posibilidad. El caso es que en este momento Nacional está enfocado en el señor Molinas. Ujú. Sí, Sí, total. a mí, Pipe, usted menciona Nacional, a mí me habían hablado de 3 equipos en principio, Sí. que son Junior de Barranquilla, que fue el primero, entiendo yo, al que se lo ofrecieron, al que se lo pusieron Sí. sobre la mesa. Ese dato So- es importante. Sobre todo porque entienden que la capacidad económica de Junior en este punto del mercado puede ser mayor a la de Millonarios. Tal Entonces, la primera puerta que van y golpean es la de Junior de Barranquilla. Me hablaron también del Medellín, aunque Medellín me dicen no es nuestra prioridad y en este momento nosotros estamos más bien ocupados en buscar laterales extremos por derecha. Bueno, ya vamos a hablar del Medellín. Y luego Millonarios, y el tema ahí, pues tiene también la facilidad de que el entrenador está enloquecido por Jason Guzmán, porque fue de su paso por el Tolima el mejor jugador que tuvo, casi que el que lo llevó a esa final contra lo Atlético salvó. Nacional. Exactamente. Y me dicen que con el jugador podrían llegar a un acuerdo más o menos fácil, pero que entienden que la operación pues tiene una complicación natural y es el vínculo que él estableció con el equipo ruso, que sí, es Sí. cierto, él no está cómodo en Rusia y él ya lo manifestó a todos los interesados, pero el tema no es tan sencillo como no estoy cómodo en Rusia, me voy, porque ellos pagaron una plata y una plata importante en su momento al Tolima por él. Ahí hay dos contextos, Juli. Yo entiendo que hay un tema personal de él que lo obliga, o más que obligarlo, necesita él estar por ese tema personal aquí en la ciudad bueno, en cualquier ciudad de Colombia, pero sí en nuestro país. Y hay otro tema que hoy nos compete también hablarlo, y es que Torpedo está bajo una investigación, tiene a su presidente y a su director deportivo en prisión preventiva mientras se realiza una investigación. En esa investigación, digamos que salen a la luz unos videos donde ellos le pagan al árbitro y a los árbitros y han detectado ciertos errores o inconformidades por parte de los equipos rivales que le terminaron ayudando al Torpedo a conseguir el ascenso. El ascenso, sí. Entonces, esta investigación, pues por supuesto, tiene en vilo la participación del equipo de Torpedo en Primera División. Y ahí se cambian algunos aspectos de lo que se esperaba, por supuesto, con Jason Guzmán, también de acuerdo a su tema personal. El jugador ha sido ofrecido a varios equipos, como usted lo dice, y esto es importante, porque en medio de esas negociaciones, primero estuvo el Junior. El Junior confió ahora en Jordan Barrera, que ya vamos a hablar también de ese tema en particular. Y Jason Guzmán llegó a Millonarios, les interesó mucho cuando estaba barajándose la posible salida de Daniel Cataño. Entiendo yo que con Millonarios, sobre los términos personales, ya tiene un acuerdo cerrado con Jason Guzmán.
alrededor de, no sé, las 6 de la tarde del día miércoles, cuando se complementa la noticia de Jordan Barrera, de lo cual ya hablaremos, nos dicen que el Junior volvió a contactar a Jason Guzmán y a su círculo y se mete también en esa pelea. Aquí el tema para discutir es qué va a hacer tanto Millonarios como el Junior con Torpedo, porque seguramente el equipo, más allá de los problemas personales, más allá de los problemas legales e institucionales, pues va a pedir un dinero y ahí es donde entra saber uno si va a poner más Millonarios o Junior o el deseo del jugador para saber a cuál de los dos ir o si finalmente se tiene que quedar en Turquía, Sí. en Rusia, perdón. Sí, para cerrar Millonarios, la otra alternativa que sé que tienen para la posición es Janenson o Janenson Sarmiento, el hombre de la Unión Magdalena. A mí en Millonarios me confirmaron la oferta, en el entorno del jugador también, y la respuesta de la gente de Unión Magdalena cuando consulté con ellos es solo una palabra: intransferible. Que yo creo que no hay jugadores intransferibles, y menos en el fútbol colombiano, pero sí me demuestra eso, pues la poca disposición que hay de Unión. Y sí me lo había dicho una persona del Unión la primera vez que consulté por Janenson, incluso haciendo la consulta respecto a otro equipo, América de Cali, que también lo pretendió, y es... En este momento puede ser más prioridad para el conjunto Samario estar en primera división. Y para eso pues necesita buenos jugadores como Sarmiento. Pero son los dos nombres ahí que tiene Millonarios para la Y posición. que en el tema de promedio, con una buena campaña, Unión Magdalena podría salvarse. Exacto. Y condenando al descenso un Envigado que prácticamente está listo. Y Llaneros que si tiene una mala campaña puede llegar a salvar al Ciclón. Puede ser el salvavidas. El problema de Janenson Sarmiento, Juli, es que cuando se llega al acuerdo de la primera vinculación, se dio un pacto entre el jugador y el equipo, en el que determina que el dinero que entre de la futura venta no le va a llegar todo a Unión Magdalena, sino solo el 50%. Correcto. Y eso es lo que hace complicado para Unión desprenderse de él, y por eso han llegado a decir públicamente que piden 1.5 hasta 3 millones de dólares. Por eso en su momento se demoró tanto también la transferencia de Jason Guzmán y terminó quedándose tanto tiempo en el fútbol colombiano, porque es que como estaba repartido, entonces todo el mundo quería una suma lo suficientemente interesante para decir que sí. Nacional, Envigado y Tolima, que tenía el porcentaje mayor. Tal cual. Bueno, eso Millonarios. América de Cali, que acaba de anunciar a Dylan Borrero. Sí. Nombre del que habíamos hablado también, el extremo que viene, que fue pretendido por otros equipos del fútbol colombiano, Atlético Nacional, al final termina fichando por el conjunto Escarlata, por América de Cali, que ya presentó también ayer a Kenner González. Entiendo que lo último que faltaba era un documento de parte de Inter Palmira, que le dio un margen de espera por si llegaba una propuesta del fútbol del exterior. No llegó, y por eso el acuerdo, la cesión con América de Cali, la llegada también de Manuel Caicedo, que es el central, de John Murillo, que lo habíamos contado. No sé si se me queda alguno, creo que no. No, ahí están los cuatro de América. En Cali están diciendo algunos medios de comunicación que no van a llegar más jugadores. Sí. Yo tengo una información contraria. A mí me dicen que América sigue buscando y dependiendo de algunas situaciones. Pero, ¿de qué dependen esas situaciones? Primero, tiene 5 extranjeros, ¿sí? Tiene 2 porteros. Me dicen que los 2 porteros se quedan, tanto Santiago Silva, el uruguayo, como Joel Graterol, que viene de una lesión. Por esto es que prefieren que Santiago Silva se quede al menos estos 6 meses de préstamo que sigue vigente, acompañado de Jorge Soto. Es raro porque además en este momento Soto es el titular. Al menos así lo vimos en el partido amistoso. Y yo recuerdo algunos equipos que han tenido 2 porteros extranjeros, por ejemplo Nacional en su momento con Pesuti y Armani. Pero uno de los 2 era titular. Exacto. No lo fueron cuando se lesionaron los 2, y creo que tuvo Neco Martínez que asumir esa responsabilidad, pero no es normal que equipo queme 2 cupos extranjeros en 2 suplentes. O ya le habrán dicho a Soto no. Y arqueros que pueden ser titulares cualquiera de estos 3 en cualquier equipo del fútbol colombiano, sin ser prioridad ni nada, pero sí seguramente, dependiendo del equipo, no sé, podrían llegar a ser titulares. Me dicen que Jorge Soto también hay otra situación particular, y es que le renovaron las condiciones salariales. Sí. Entonces tuvo una mejora, un incremento en esas condiciones, y eso es positivo. Y hay otros 2 extranjeros en la delantera, que son Luis Ramos y Rodrigo Holgado. Se supone que alguno de los 2 es suplente o titular Venezuela, del otro. Pero tiene nacionalidad colombiana. Exactamente. Sí, creo que es su madre la que es la de él, ¿no? La suya, es la respuesta la natural, pero me controlé. Y Franco Leis. Entonces correcto. Son 5 extranjeros, tiene que salir de algún cupo, están mirando la posible salida de Leis, han analizado ofertas de Luis Ramos y Rodrigo Holgado, pero aún no hay nada concreto. Lo más posible es la salida de Leis. Y a raíz de eso puede llegar a darse algún otro tipo de incorporaciones. También están pendientes de situaciones como la de Andrés Mosquera Guardia, que si sale seguramente América va a estar pendiente de alguna negociación por defensa central.
Y están en eso. Yo creo que todavía hay mucho por avanzar. Se habló de la salida de Gerson Candelo. Sí. A mí me dicen que el tema Santa Fe se enfrió mucho, porque Santa Fe tenía que llegar a pagar un dinero Sí. y América no estaba dispuesto a deshacerse de él por solicitud de Raimondi, que es el entrenador. Exacto. A mí esa situación me la pusieron en los siguientes términos. Si Raimondi pide que se quede, lo vamos a dejar. Igual que sucedió con Omar Bertel, que tenía una pretensión de fortaleza. En principio, pues parecía el tema muy encaminado, pero lo que yo tengo es que la dirigencia dijo, vamos a dejarlo estos primeros días, primeras semanas con el entrenador, y si el entrenador cuenta con él, nosotros nos vamos a quedar quietos. Pasó con Bertel y pasó con Candelo, más allá de que sí tenía un acuerdo verbal respecto a sus condiciones con Independiente Santa Fe, que ahora está mirando otros nombres y ya vamos a hablar de eso. Juanfer Quintero. Juanfer Quintero. Sí. Lo último que yo supe es que ayer se realizó el primer contacto River con América Sí. de Cali y que... Yo tengo, no sé si usted tiene lo mismo, que no es verdad que el jugador se va sin un solo peso. No, a la no, América, tal pues, cual. Gratis que no fue se va. Fue la versión de mucha fuerza en Argentina. Sí. Sí. Y Lo yo que tengo pasa una es que cifra, no sé si usted tiene la misma. no tengo cifras, Ok. pero sé que en la carta que responde América al interés de River, Sí. ellos indican que pues Juanfer libre no se va, no tiene ninguna condición, ellos han cumplido con todo. Y River pedía en esa carta explicaciones sobre la situación para saber el conocimiento que tenía América. Sí. Pero en la carta sí dice América, hagan una oferta teniendo en cuenta que nosotros pagamos 2.5 millones de dólares por él. Sí. Puede ser más o menos, no sé la cifra exacta. A mí esta mañana me dijeron que América pretende justamente esa cifra, la que pagó en su Ok. momento por Juan Fernando Quintero, que ya dio la explicación a River y le dice, mire, por esta razón nosotros consideramos que no hay un cumplimiento. Entendemos el descontento del jugador porque probablemente la pretensión que él tenía y de lo que se habló en un principio con la participación de un tercero, el inversionista, bueno, algo que hemos explicado ya largo. Entendemos la postura del jugador, pero lo que nosotros pretendemos en este momento es 2.5 millones de dólares para ceder sus derechos económicos. Que yo creo que para River y sobre todo después de sus participaciones recientes en torneos internacionales, es una cifra que puede manejar perfectamente. No, es Para el 2.5 fútbol no es colombiano nada. eso es un hueco para cualquiera, Sí, para sí. cualquier equipo nuestro. Pero 2.5 para River, yo creo que se puede hacer sin ningún Pues Juli, inconveniente. si uno hace la comparación, el fichaje más alto en la historia del fútbol colombiano es Jimmy Chará, 4 millones. 4.5, ¿no? Después, 4.5. más o menos, después estaría Miguel Ángel Borja, como Sí. con 3, y el tercero sería Juan Fernando Quintero. Sí, Entonces son fichajes muy altos. Para River eso es absolutamente nada. de acuerdo. de Pero acuerdo. bueno, entendiendo los contextos también de la monetización y del cambio, pues hoy hay algo evidente y es esta situación que nos depara Juan Fernando Quintero y es libre, no se va. De acuerdo. ¿Algo más del América? No, hasta ahí. Yo cuento lo que sé de Juanfer. A ver. Sí, a ver, Juan, antes de ir con el Medellín. Primero, hoy va a estar por estas tierras antioqueñas. No Ajá. sé si visitando a la familia, pero va a estar por acá. Y lo segundo, que lo sé desde hace una semana de una muy buena fuente, que ya está cerrado lo de River desde hace una semana. No sé bajo qué contexto, bajo qué condiciones, bajo qué negociación. El entorno de Juan Fernando Quintero desde hace una semana ya se veía en River Plate. Ahí la dejo. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Y de una Perfecto. vez... Y se nota porque ha sido así, todo Sí. el proceso. Sí, exacto. Y de una vez, Juancho, pues hablemos del Deportivo Independiente de Medellín, del otro rojo. ¿Qué ha pasado en estos días y qué va a pasar, sobre todo mientras esté abierto esta ventana, este periodo de contrataciones? Sí, señor. Salidas, la de Marcus Vinicius, que rescindió su contrato, la muy posible venta a un equipo de Estados Unidos del señor Brian León Muñiz. No sé si ya se conoce el equipo, mi estimado Pipe, pero ahí está la posibilidad, la renovación de contrato del señor Méndez García y lo que anticipaba ahorita Julián, informaba Julián. El tema de extremo lateral derecho, iniciando la posibilidad de si se puede renovar o no a Gerson Mosquera y ya también obviamente reforzar esa parte del plantel que dirige Alejandro Restrepo. Ha estado movido el cuadro rojo en las últimas horas, la verdad. Bueno, de esa búsqueda, Pipe, yo tengo que Mosquera está en Argentina. Esta semana contábamos que ya viajó porque no hay acuerdo hasta ahora con Claro. el Medellín. La semana pasada creo que nos alcanzamos a referir a ese tema, que el Medellín quería extender el préstamo y la postura de Newell's es la única posibilidad para establecer un nuevo vínculo es con una transferencia definitiva, con una compra de sus derechos económicos. Sé que lo de Ley de Riascos va muy bien, va encaminado, creo que podría resolverse pronto, es uno de los nombres que tiene ahí el Medellín. Estaba lesionado, ¿no? Estaba lesionado, él va a terminar su recuperación, están esperando incluso exámenes médicos para avanzar en la operación. Que Me para dicen- pasarlos, pues tiene que estar bien Exactamente, físicamente. sí. Y ligado a eso,
darle continuidad a la operación que pretende el Medellín. Me dicen que más o menos el cálculo es que sobre el 15 de agosto el jugador podría estar regresando a competencia sin ningún inconveniente. Tolima pues tiene dos laterales por delante, dos laterales derechos, así que contempla la posibilidad. Y cuando pregunto por nombres en el Medellín, me dicen que ese puede ser el más adelantado. ¿Qué más tiene usted del poderoso? Mire, lo han vinculado con Jason Guzmán al Sí. Medellín, lo han vinculado con Kevin Serna. Pregunté ambos nombres y me dijeron que no, nada de eso. Entendiendo que además buscan un lateral o un carrilero como lo usa Alejandro Restrepo en el Deportivo Independiente Medellín. Y hay algo justamente que averiguaba y es que hoy Medellín ya le echa tierra a la opción Gerson Mosquera. O sea, hoy Medellín Ya lo dio por desiste, perdido. desiste en la posibilidad porque entiende que a lo mejor puede haber algunas mejores opciones en el contexto del conjunto poderoso. Y lo que me dicen de Brian León es que ya verbalmente está pactada la venta del jugador. Ajá. Faltan algunos detalles para poder concretar una venta que sería con una cesión, obligación de compra más o menos, Ok. es lo que está pactado verbalmente y la cifra ronda los 3 millones de dólares, ¿sí? El cargo, ya hemos hablado de que los cargos normales que se pagan en esos préstamos son 200.000, 150.000, máximo 300.000 dólares. Hoy sé que ese cargo que se pagaría por al Deportivo Independiente Medellín por parte de la MLS llega a incluso superar los 475.000 dólares. Epa, alto. Entonces es un cargo altísimo. Yo le digo, el cargo más alto que he visto en el fútbol colombiano fue una vez que Fabián Ángel se fue, creo que a Newell's, y fue una sesión de 600.000 dólares, con opción de compra de 600.000 Que dólares. es una cifra por la que pagan a nuestros jugadores. Y no lo compraron. Pagan un porcentaje alto de sus Exacto. derechos. O sea, Fue un mucho cargo dinero. por ese valor es muy alto. poco visto realmente. Lo que pasa es que usted sabe que la MLS está en medio de la temporada, Sí. entonces ellos prefieren hacer sus fichajes top en finales de diciembre, mediados de enero, más o menos ahí es cuando llegan ese tipo de rumores fuertes. Pero hoy, pues ese equipo de la MLS ya lo tengo, ya sé cuál es, me han pedido todavía no decirlo. Todavía no contarlo. Entonces, Perfecto. simplemente le puedo decir que la cifra, el paquete total, podría estar superando los 3 millones de dólares. Además de esos dos, entonces serían dos por el caso de Gerson Mosquera, que ya lo da por perdido el Medellín. Los dos hombres Sí. que busca por banda derecha. ¿Usted cree que llega algo más o que cierra así el equipo de Para mí Restrepo? es claro, el Medellín ya lo sabía, el reemplazo de Brian León es Jader Valencia, que además sí. creo que reemplaza un jugador con unas características de juego muy importante por un goleador, Sí. como lo es Jader, que creo que no hay dudas de su capacidad anotadora en el fútbol colombiano. Y los dos jugadores que entonces tendría que salir a buscar, porque se fue Julián Angulo Sevillano y se va Gerson Mosquera. Para este fin de semana, o bueno, cuando ya tenga el desarrollo, no sé cómo lo va a afrontar el Deportivo Independiente Medellín, sobre todo entendiendo que tiene una falencia por el costado derecho. De acuerdo, bien. Eso por el lado del Medellín. El otro rojo, Independiente Santa Fe. ¿Qué tiene de Santa Fe? Mire, sé Uri. que Sí, Juan. No, dos corticas de Medellín, Ajá. porque esta semana me enteré que hubo exámenes médicos, unos exámenes diagnósticos para dos jugadores muy importantes del plantel. Daniel Londoño, defensa lateral izquierdo, y Homer Martínez, el volante que también tuvo un gran semestre. Esperemos que no sea nada grave, porque de pronto, pues no sé, alguna lesión, algo que complique y que haga que el mercado de fichajes de Medellín cambie en ese par de posiciones. Inicialmente creería que no, pero para que lo tengamos ahí también en el radar. Bien, perfecto, perfecto. Lo apuntamos acá y le hacemos seguimiento al tema. que no sean Eh, exámenes de egreso, ¿no? Que no sean exámenes de egreso, sí, sí, sí. ¿Tiene sospechas usted de que eso podría pasar? De pronto alguno de con ellos Homer. dos? Yo creo que Homer tiene muchos interesados. Ahora que ya esté vendido, pues lo dudo, pero yo creo que Homer es un jugador que podría salir del Eso Medellín. sería una baja muy dura para el Medellín, porque a mí me parece Sí. que Homer, más allá de que el Medellín no consigue el título, termina siendo el mejor jugador de los cuadrangulares, al menos. Sí, Y sí. reemplazarlo ahora en este mercado, ya con la liga arrancando, creo que sería un golpe duro, Sí. deportivamente hablando para el Medellín, así económicamente pues represente cosas buenas. Sí, sería muy difícil. Oiga, ¿se acuerda que David Loaiza hace rato no está jugando en el Medellín? Sí, señor. Lo vi jugando la Kings League la vez pasada. Ah, sí, está en la Kings League. Pues ahí está y puede jugar. Seguramente hay Sí. otros puntos donde él no puede desarrollar por la investigación que se está realizando, Exacto. pero estaba jugando en la Kings League. Estaba jugando en la Kings League. Bueno, buen dato. Bueno, Santa Fe, ¿qué tiene Santa Fe? Le cuento Sí. lo que he averiguado yo. No muchas cosas, la verdad. Sé que está buscando un volante y está Sí. buscando un extremo. Ya hizo una oferta por un extremo, que es Luis Palacios de Once Caldas. Sí. Envió un préstamo con opción Préstamo de compra. con opción, un año, ¿no? Exactamente, el jugador pues está abierto a que se dé la negociación y Santa Fe lo tiene como uno de sus extremos prioridades. Sí. El contexto del defensa central Joaquín Sosa entiendo que ya debe estar finalizando los detalles finales para poder
viajar a la ciudad de Bogotá, presentar exámenes médicos. No sé si los va a hacer hoy, no sé si los va a hacer mañana, pero va a ser muy pronto para que Joaquín Sosa finalmente llegue al conjunto cardenal. Me parece un refuerzo top. Con un cargo se paga el préstamo y hay una opción de compra con el Bologna, que es el dueño de sus derechos. Que es el dueño de sus derechos, sí. Le falta, a mí me dicen uno o puede ser más extremos a Independiente Santa Fe. Puede ser más dependiendo del tema de Harold Santiago Mosquera, que tiene varios pretendientes. Esta mañana cuando pregunté me dicen lo más probable, hoy después de la reunión que existió anoche entre los directivos y el cuerpo técnico, lo más probable es que Mosquera se quede. Y Santa Fe incluso quiere renovarle el vínculo porque considera que puede ser un jugador importante para afrontar la Copa Libertadores del próximo año. Le quedan solo 6 meses de contrato, hasta diciembre. Entonces Santa Fe, si no se va ahora, intentaría extender el vínculo, bien sea para venderlo en unas condiciones mejor, para venderlo en diciembre, porque si no le renueva ahora, pues no lo puede vender en diciembre, y si no, para poder contar con él en Copa Libertadores. Me explicaban lo de Palacios, que es oferta de préstamo con opción de compra para el Once Caldas, y el otro nombre que sé que tiene diálogos avanzados con Independiente Santa Fe es el de Edwin Torres. Que además pertenece a la misma agencia de Harold Santiago Mosquera. Claro. Entonces, en caso de que se lo lleve, pues la misma agencia puede poner su reemplazo. Sé que tiene el visto bueno de Jorge Bava y podría ser otra alternativa ahí de extremo para Santa Fe, que está buscando 9 colombiano por el tema de cupo de extranjeros, pero no sé quién es. Ahí sí desconozco las alternativas que tiene Santa Fe. La gran pregunta es ¿por qué el 9, no? O sea, ¿por qué radica en Santa Fe la búsqueda de un delantero teniendo pues a Ángelo y a Hugo Rodallega? Sí, que en algún momento me habían dicho Ángelo se va, tiene contrato hasta diciembre, pero le van a buscar la salida. Pero la última vez que pregunté me dijeron no, Ángelo se queda y va a cumplir su contrato. Eso me llama la atención. Igual puede ser también parte de la preparación del armado del equipo. Sí, exacto. Que lo hablaba esta semana con Elvis Perlaza y él decía, nosotros queremos plantearnos la situación de que no nos pase lo que a mí ya me pasó con Millonarios, y es que en el segundo semestre en algún punto nos relajamos, más allá de haber llegado a cuadrangulares finales, entre otras cosas, pero después de haber salido campeones nos relajamos, y no quiero que esto suceda con Independiente Santa Fe para llegar a asumir la Copa Libertadores de la mejor forma. Bien, eso por el lado de Santa Fe, que ya había anunciado algunos nombres, los hablamos la semana pasada, y que se movió bien, se movió rápido, mucho más rápido que Millonarios, por ejemplo, y eso que terminó competencia posteriormente y además con el objetivo grande cumplido, que es el título ante el Deportivo Independiente Medellín. Bueno, Junior de Barranquilla, lo vi teniendo conversaciones muy amables con algunos colegas de la costa atlántica. Sí, es que mire, adelantó José Hugo Higuera la información de Jordan Barrera, donde contaba que se iba a Botafogo. La cifra exacta que nos dan, tanto desde Brasil como quien intermedió la operación en Brasil, es que Jordan se va por $5 millones, mucho más de lo que se estaba hablando, que eran 4, y el porcentaje que se guarda de futura venta del conjunto Tiburón es de el 20%, o sea, 20%. Nada más compran el 80% el conjunto de Botafogo. Me parece una muy buena posibilidad. Es un negociazo para Junior. Yo vi algunos hinchas de Junior molestos diciendo, es que nosotros no sabemos vender, es que regalamos los jugadores. Un futbolista que ni siquiera era titular indiscutible el semestre pasado. 60% nada más. Exactamente, que tenía minutos y que logres venderlo por esa cifra que usted nos comparte, $5 millones, y además te guardas un porcentaje sabiendo que por la edad, por la posición, por lo que ya le vimos, hay grandes chances de una nueva transferencia. A mí me parece un negociazo para Junior de Barranquilla. Tal cual, yo pienso lo mismo, me parece un muy buen negocio. Es un jugador que no tenía, hasta ahorita iba a tener participación, y el Junior lo vende. A Luis Díaz lo vendieron jugando en Selección Colombia, Copa Libertadores, ya partidos disputados. Jordan Barrera ni siquiera es titular en el Junior de Barranquilla, por lo menos en el semestre o en el año que pasó. Tiene muy poco rendimiento, 19 años, y lo venden por 5. A Lucho lo vendieron en 7.5 y se guardan el 20% de una futura venta. Entonces me parece que es una muy buena operación en la que ha llegado a este acuerdo verbal, y entiendo que ya hoy se están intercambiando la documentación. Ya el jugador tiene tiquetes para ir con su familia, para que el día sábado llegue a la ciudad de Botafogo, eso es Río, ¿no? Es Río de Janeiro, presente los exámenes médicos y sea oficializado finalmente por el equipo. Sí, Juan. Chicos, bueno, acá perdone un poquito lo desprolijo como dirían en Argentina. No, estamos por supuesto. Con el señor Bienvenido. Gustavo Fermani. Le robamos unos minutitos ahí para solucionar o responder algunas preguntas que tiene la gente. Gustavo Fermani, gerente deportivo de Atlético Nacional o director deportivo. Nombres que han sonado en el mercado: Junior Hernández, Nicolás Hernández para reforzar la defensa, Santiago Arias. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué se puede contar? Buenos días para todos. Sí, a muchos rumores de prensa que suben jugadores y bajan jugadores y se enojan. Ellos mismos no suben, ellos mismos se enojan con nosotros. Quizás algunos son jugadores que
carpeta y otros que sí, algunos de los que nombraste sí tuvieron carpeta y hemos hablado, que no quiere decir que vayan a llegar, pero sí hemos tenido algún interés en eso. Bien, jugadores que están pendientes de por definir tal vez su situación, caso Andrés Salazar, Kylian Toscano, alguna otra posibilidad que se pueda tocar por ahí. ¿Cómo va el tema Marino Inestrosa? ¿Hay alguna oferta en este momento por él? No, más allá de las ofertas son todos los marinos, siempre decimos que queremos que la familia de marinos con nosotros, para enfrentar esta Copa Libertadores que tenemos por delante, bajo tipo nosotros bien, y que estamos en posición de que sea la mejor para el Ok, Aaron Molina, ¿se puede contar todavía algo? ¿Se sabe alguna novedad? Y Kevin Serna. Y ojalá. 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 Ok. ¿Todo listo ya con Facundo Batista? Todo listo. ¿Y el defensa central? ¿Alguna novedad? En eso, quizás Muchas gracias, Gustavo. no, por favor. Okay. Ahí estaba, chicos. Gustavo Fermani, Atlético Nacional, contándonos temas del mercado del equipo verdolaga. ¿Qué respondió de... A ver, Sí. muchas cosas no se entendieron completamente, pero Algunas ¿qué dijo sí, de Aaron algunas sí. Molinas? Eso Ajá. no, Sí, lo no de se Aaron alcanzó a Molinas escuchar. y lo del central. La respuesta del defensa central, ahí tuvimos un poquito de dificultad con el audio. Ok, de Aaron Molinas, digo que se está trabajando, al igual que el tema Kevin Serna y el central, que hoy podría haber alguna novedad. Ok. Es decir, puede estar bastante cerca. Bien, perfecto. Gracias. Reportería en vivo con don Juan David Londoño. Fantástico. No, tremendo fantástico, tremendo Juancho. invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos pendientes. Bueno, entonces estábamos en Junior de Barranquilla. ¿Algo más de Jordan Barrera? No, a ver, el interés de Jordan, y ahí sí otra Sí. vez vuelvo al tema Jason Guzmán, el interés de Junior nace por la venta de Jordan Barrera, Ujú. ¿sí? Ya habían descartado la posibilidad del 10. Y eso es, siendo claros, un problema para Millonarios. Que Junior Es vuelva un a problema meterse para en la Millonarios. conversación. Sí, para Millonarios, a ver, en esto soy muy claro, para Millonarios económicamente no significa un problema. De pronto significa problemas por la planificación que ellos tienen con los números verdes que han demostrado durante muchos años, ¿sí? Pues para ellos es más Sí, yo digo un cuestión de invertir Claro. poco, ganar mucho. Un problema Y ha funcionado. desde su perspectiva, su cosmovisión, si se quiere, en el mundo futbolístico, de no vamos a gastar tanto y no nos vamos a enloquecer. Exactamente. Que igual es la moda del fútbol colombiano. Aunque Sí. hay 3 equipos, o sea, creo que ha sido muy evidente lo de Nacional, América y Medellín, que han comprado jugadores recientemente Sí. tras las inversiones. Pero el resto de equipos se sigue manteniendo en la misma forma. Mira, Bueno, el y Junior de Barranquilla. Junior, ujú. Y sí, a ver, compraron a Deiber en 1.3 más o menos Sí. y después llegan al acuerdo con el portero después de salir de Santiago Mel y Mel. ganar 3.7. Muy bien vendido. Sería sí. lo normal. Y ahora compra, pues por una cifra también importante, a 3 jugadores de Águilas. Pero no es como lo que nos tiene acostumbrado el Junior, siempre es cesión con opción de compra. Exacto. ¿Sí? Pero entonces también está Millonarios en medio de esa tendencia del fútbol colombiano y hoy pues a mí me parece que sí le podría significar un problema bastante grande a Millonarios si Junior se mete definitivamente por esta búsqueda. Pero hay un extremo que usted también contaba hoy que puede llegar a concluir una negociación con el conjunto tiburón. Sí, Luis Ángel Díaz, otro Luis Díaz, Ujú. el de Envigado. Esta semana pues hemos estado haciendo seguimiento a la situación porque primero nos contaron de un interés de Newell's en Argentina Sí. que propuso un préstamo con opción de compra y la junta directiva de Envigado dijo por el momento, situación deportiva, situación económica del club, no podemos darnos el lujo de asumir una operación en esas condiciones, así que si se va vendido. Newell's hasta hoy no ha presentado una nueva propuesta y esta mañana me decían lo más probable es que no y que se termine decantando por un extremo argentino. Newell's está buscando un hombre en esa posición y además de Luis Díaz y de esa propuesta que hizo, sé que tuvo en consideración a José Enamorado a propósito del Junior de Barranquilla, pero la nueva dirección deportiva, el nuevo cuerpo técnico del Junior cuenta con Enamorado. Me lo ponían en estos términos. Si la propuesta de Newell's por Enamorado llegaba con César Farías siendo el entrenador, probablemente hacían todo lo posible para que se diera, porque sabía que no era un jugador importante para Farías. Claro. Pero con la llegada de Arias cambia el panorama, le ha dicho, voy a contar contigo, voy a intentar recuperar tu mejor versión y cuento contigo, entonces pues dificulta un poco más la salida. De hecho, si le soy sincero, Juli, yo creo que no he visto a un jugador que tenga mejor rendimiento con un equipo que dirige Alfredo Arias. Ujú. O sea, creo que de todos los equipos y de los jugadores que dirigió Alfredo Arias, el que más le sacó rendimiento fue a José Enamorado. Exactamente. Que Y- llegó a ser uno de los jugadores más valiosos y que por eso sorprendió a los hinchas de Santa Fe cuando no lo compraron. Sí. Y
más que sorprendió, yo diría molestó tanto al hincha de Santa Fe Sí. que no se ejecutara esa opción de Tal compra. cual. Que no era costosa tampoco. Exactamente. Entonces, eso cambia el panorama. Primero, golpean la puerta por enamorado. Arias dice, no, yo quiero contar con él. Entonces van por Luis Díaz, pero dicen, nosotros no vamos a prestar el jugador solo si se va vendido. Y ahora aparece la posibilidad de Junior de Barranquilla. Sé que a esta hora, cuando estamos grabando esto, cerca a las 11:30 de la mañana del jueves, deben estar en Comité Deportivo en Envigado tomando una decisión respecto a si dan vía libre o no para la operación de Junior, que ya manifestó interés y que dijo, bueno, ¿cuál es la pretensión del club para que nosotros podamos tener a Luis Ángel Díaz, que es un extremo joven? Interesante. No lo veo, ¿sabes? No me parece que sea un jugador, a lo mejor me equivoco, pero hoy no lo veo como ese jugador que puede llegar a marcar la diferencia en el Junior. Sí, yo creo que por edad es una apuesta, Sí, pero a mí me parece un jugador muy interesante para casi para cualquier equipo en Es muy buen Colombia. jugador, Sí, eso es sí un muy es buen verdad. jugador, pero lo que usted dice es cierto. Junior es un contexto particular Sí. y a veces no basta solo con un buen jugador. pues con ser mire un buen todos los jugador. que han Es que tener les ha ido otras mal, cosas. ¿no? Sí. John Lerma, que venía en un rendimiento espectacular en Sí. Huila Ujú. y le fue mal. Sí. Recientemente, bueno, Andrés Colorado, que tampoco es que venía en el mejor momento, pero no Mire le el fue caso, bien. por ejemplo, Brian León y Berrío, ¿no? Sí, Su tal imagen en cual. el Junior y después cómo terminan siendo importantes en el Medellín. más allá C3, de que no ganan el Dita, título. un montón. Es cierto. Es una El contexto plaza- Junior es muy complejo Sí. y es tan complejo que hace que algunos jugadores después de irse del Junior se potencien. Sí, de acuerdo. Albornoz, Inestrosa. Es cierto, un es montón. verdad. ¿Algo más de Junior de Barranquilla? No, supongo que deben estar por anunciar también el nombre de Teófilo Gutiérrez. Hay algunas diferencias porque... 6 meses más, ¿no? Sí, serían 6 meses más. Lo habíamos contado también en el Sí, episodio señor. pasado. No ha sido todavía anunciado oficialmente, pero ya faltan pues detalles mínimos y a la espera, por supuesto, del muñeco. ¿Qué es el muñeco? Es eso que vendió Fuachar como para llenar el estadio. Sí. Sé que lo han intentado de todas las formas y hoy el contexto Junior, por la economía del Junior, si bien pretende hacer un esfuerzo económico bien importante, no les da para traer a un nombre como Oscar Estupiñán, Rafael Sí. Santos Borré, Luis Fernando Muriel. Esos nombres se salen del presupuesto que tiene Junior para ese muñeco. Entonces, o ponen más dinero o les va a ser imposible traer jugadores. Ah, bueno, Roger Martínez también. Sí. Sé que lo han buscado, pero eso no ha tomado fuerza todavía por la diferencia que hay entre lo que tiene Junior y lo que pretenden estos jugadores o sus equipos. Y ahora no entra la plata inmediatamente, pero con la certeza del dinero que va a entrar por la operación de Botafogo, ahí ya hay un poco más de margen, ¿no? Para ir a buscar el muñeco. Eso a lo mejor les da más posibilidades de salir al mercado. Igual esa plata no entra ya, pero Junior ya tiene ese ingreso que sabe con el que puede llegar a negociar a futuro. Bien, perfecto. Juan, si todavía está por ahí, vamos con los equipos del eje. Once Caldas, que se ha movido bastante esta semana, hay varias noticias del Once, y el Deportivo Pereira también, que tiene novedades, el cuadro Matecaña. Por acá andábamos, Juli y Pipe, porque acaba de terminar la exhibición de la película. Nos la perdimos, pero están acá cumpliendo con el deber. Muchas Y gracias, estamos amigo. tratando- Lo valoramos mucho. Yo sé que sí. Estamos buscando un par de cosillas más. Ajá. Del Once Caldas, bueno, la ratificación de Hernán Darío de la Riera Herrera, pues que afortunadamente, en mi opinión, pues no se termina confirmando el rumor que teníamos la semana pasada, continúa. Mateo García también, que me parece que era uno de los jugadores más cotizados del fútbol colombiano y que con la publicación que hace el Once en sus redes sociales de él, se queda al lado de Dairo Moreno, pues es bastante diciente. No sé qué se me escapa por acá en este momento, muchachos. Pipe, Julián. Bueno, del 11, Pipe, yo tengo que lo de Daniel Mantilla está muy adelantado, que Sí. podría cerrarse incluso hoy y el jugador podría ser anunciado antes de que comience la liga, es decir, antes de este fin de semana. Lo de Andrés Arroyo, que parecía muy encaminado a mitad de semana, está quieto porque todavía no se da el arreglo y porque todavía del lado de Arroyo como que no contestan positivamente la última comunicación. Yo interpreto que esto puede tener que ver con una espera hasta el final, hasta último momento, de algo que aparezca del fútbol del exterior, que ha sido la prioridad del jugador, así lo ha manifestado. Sé que también hay diálogos con Andrés Ibargüen y es otro hombre que como agente libre podría llegar al Once Caldas, que me parece que en la medida de sus posibilidades ha hecho un mercado interesante para lo que necesita y sobre todo para el estilo de juego del arriero Herrera. ¿Qué tiene el blanco? Felipe Pipe Gómez, que salió de América, Sí, vuelve señor. a Leones. Ujú. Él estaba en Portugal, estuvo en 2 equipos. En América, la verdad, ha sido muy criticado. Se le veían buenas capacidades, pero a la hora de definir, como que todavía faltaba un poco.
Pero ya nos confirmaron ayer que la llegada de Felipe Gómez hoy a la ciudad de Manizales para realizarse el proceso de exámenes médicos, entre otras cosas, y firmar, pues está todo pactado para que finalmente sea un préstamo de 1 año con opción de compra. Entonces ahí no va a haber ninguna diferencia. Pero sí son muchos nombres y por ahora pocas oficializaciones. Sí, exacto. ¿No? Ya Once Caldas tiene algunos nombres, pero no ha llegado ese fichaje rimbombante que Y yo pretendía. no sé si va a llegar. Claro, O sea, si lo- fichaje rimbombante, lo raro no sé es si vaya a que haber. su dueño, el señor Jaime Pineda, ha declarado a los medios de comunicación que destinaba 2.000 millones de pesos para la contratación. 2.000 millones de pesos suena mucho, pero en el No es fútbol tanto, no claro. es tanto. Estamos hablando de más o menos 400, un poco más, miles de dólares. Sí, Eso y no usted, es mucho. y usted con eso puede traer un jugador interesante, uno. De acuerdo. O puede traer 3, 4 que le pueden rendir, que le pueden servir, pero que no son rimbombantes, para utilizar la expresión que usted Claro, traía. tal cual. Entonces, a mí me da la impresión que se ha especulado mucho con el tema Dorlan Pavón, que salió libre de Envigado. Sí, señor. ¿Qué me dicen a mí? Los diálogos entre Larriero y Dorlan son diarios, son amigos. Sí. Entonces ahí no va a haber... Fueron campeones, ¿no? En Atlético O sea, no es Nacional. que vayan a empezar los diálogos, ¿no? Diálogos han existido, pero en este momento no hay. Hoy, a esta hora, al mediodía de este jueves que estamos grabando el episodio, no ha habido oferta formal, pero tampoco lo descartan. O sea, no descartan que pueda llegar a haber un ofrecimiento por parte del arriero, de Once Caldas y también de su amigo, digo del de Dorlan, Dairo Moreno. Bien. Juancho, ¿del Deportivo Pereira tiene algo equipo del Eje? Sí, señor, las llegadas del señor Marco Pérez, Omar Albornoz, Sí. llegó también Sebastián Quintero, que se había adelantado la semana pasada, y don Jordi Monroy, además de la salida de Jason Suárez, que también podría recalar por ahí en algún equipo grande, si la memoria no me está fallando, muchachos. Junior, sí señor, va a ser nuevo lateral de Junior de Barranquilla, creo que ya está en ese proceso de presentación de exámenes. ¿Usted cree, Pipe, que llega algo más al Pereira o que ya con estas incorporaciones cierra? Yo creería que Pereira podría llegar a quedarse así. Yo también ¿sí? creo, Salvo yo algún también movimiento extraordinario. Entiendo yo que Dudamel y su cuerpo técnico consideran que se hizo un buen armado de la nómina. Están esperando el tema de Rubilio Castillo, que ha jugado. O sea, él Sí. sigue teniendo rendimiento, pero Hasta Pereira hoy ya creo le que dijo... no hay acuerdo, ¿no? Exacto, pero Pereira ya le dijo, nosotros no vamos a contar con usted. Entonces no sé si su inscripción para este fin de semana vaya a darse, entendiendo también que la llegada de Marco Pérez pues llega con mucha premura. Y ahí es como Y la sobre única todo duda que que a Marco tengo. Pérez, pues lo que me cuentan es que va con un salario bien importante. Es un jugador que ya no está en su prime y ya Sí. por un tema de edad, pues es absolutamente natural que la curva de rendimiento empiece a tomar otro destino, otros colores. Pero me cuentan que el esfuerzo del Pereira para llevar a Marco Pérez fue importante, así que pues no creo que paguen lo que pagaron para sentarlo. No, y yo- Va como delantero centro titular. Y yo tengo muchas expectativas de este jugador. Creo que Marco Pérez en el fútbol colombiano ha demostrado ser Sí. un Goleador goleador histórico nato. de 2 equipos. tal cual. Y en Junior, pues lo que pasa es que no lo pudimos ver. No, en Junior fue muy complejo a propósito de lo que usted decía, ese También. contexto que a veces devora jugadores en Junior de Barranquilla. Deportivo Cali, El conjunto azucarero, bueno, digamos que salarialmente ya se está poniendo al día. Eso Sí. es importante. También ya... al fin firmó Gamero, ¿no? Esta semana. Sí, era como una cláusula que tenía que firmar, que es cuando ya se pusieran de acuerdo con los salarios y se aceptara la inversión de este grupo guatemalteco con oficinas en Miami. Él iba a firmar su contrato, entonces simplemente fue como una firma de novedad en el contrato. La gente de recursos humanos sabrá más de esto, yo no lo tengo tan claro, pero simplemente se estableció de esta manera. Y ya entendiendo pues la situación económica del Cali, sigue buscando algunas posiciones. Se dio la salida de José Caldera, que ayer lo contábamos, para el Corfacán de Emiratos Árabes. Ya debe estar hoy finalizando su traslado hacia allí. Y ahí terminaría por lo menos una de las salidas importantes que esperaba el conjunto azucarero. También va a tener un ingreso ahí de dinero. Y yo creería que con eso ya tiene un armado importante Alberto Gamero. Sí, yo creo que, pues a ver, en la medida de sus posibilidades y entendiendo el contexto complejo, Cali lleva algunos nombres interesantes. A mí, por ejemplo, lo de Andrés Colorado, que otra vez, Junior de Barranquilla, pues no le vemos su mejor versión, pero que es un futbolista que ya había demostrado sus capacidades en el fútbol colombiano y que creo que por ahí puede tener una nueva oportunidad interesante. Y creo que Cali tiene equipo para competir
y para pelear entrar a los 8. Le falta una cosa, Juli, es delantero. Sí. El Cali hoy no tiene, tiene 2 juveniles, de pronto puede llegar a sumar otro jugador en esa posición, que creo que es lo que necesita más en este punto. A mí me Alberto hablaron Gamero. de 2 nombres, consulté por los 2 y en ambos me dijeron, por acá no es. El primero es Diego Erazo, que seguramente no va, o bueno, seguramente no, él no va a continuar en Nacional de Uruguay, termina su préstamo. Era un préstamo raro respecto a los tiempos que habitualmente nosotros manejamos con los contratos de los jugadores, porque normalmente los contratos van hasta el 30 de junio. Sí, Entendiendo que Uruguay tiene 3 campeonatos y que juega prácticamente todo el año, el inicial o el apertura, el intermedio, porque ellos no paran, su contrato va hasta el 30 de julio. Pero la voluntad de Nacional es no extender ese vínculo. Tendría que regresar a San Lorenzo, que según entiendo tampoco va o sea, a no contar con él. ejecutan la opción de compra de Diego No Erazo. ejecutan la opción de compra. San Lorenzo tampoco lo tiene en sus planes, así que tiene que tomar una decisión. Si lo cede, lo presta nuevamente a otro equipo, llega a un acuerdo para rescindir sus derechos económicos. Sé que se lo ofrecieron al Deportivo Cali, pero hasta ahí. Creo que es con Yo sé Erazo. que al Junior de Barranquilla le gusta ese nombre. Sí, Le es gusta y cierto. lo que pasa es que ellos esperan que el 9 sea ese jugador. Rimbombante, muñeco, el tal muñeco, cual, exactamente. como Y dijo el otro, Cuachar. que sé que sonó en la ciudad de Cali, pero consulté con personas cercanas al jugador, es Juan Diego Alegría, un delantero mucho más joven Claro. que estuvo en el fútbol del exterior en En China. Rangers, estuvo en China, ahora creo que está en Portimonense, de la segunda división de Portugal, no le ha ido mal. No descartan la posibilidad de que regrese al fútbol colombiano, pero al Deportivo Cali me dicen, por ahora, cuando hice la consulta, no hay diálogos con el equipo azucarero. Bueno, eso por el lado del Deportivo Cali. Deportes Tolima, ¿tiene algo del Tolima? Estaban buscando la posibilidad de cerrar la contratación de Sebastián Guzmán, que está en medio de esa opción de si renovar con Atlético Nacional o no. A mí una fuente de Nacional no es confirmado, por eso le digo que solo una fuente. Sí. Me dijo que Sebastián Guzmán no sigue ya en Atlético Nacional Juan, tras la renovación de... ¿Usted tiene Campuzano. información de Sebastián Guzmán después de que se da ya la renovación de Campuzano? De Pipe estamos a la espera de si se puede dar o no. Sabemos que están en negociación, que están mirando números. El tema de los volantes, al igual que pasó el semestre anterior, es Campuzano, Zapata, está también el señor Elkin Rivero, está Juan Manuel Landázuri, está Mateus. también Mateus Uribe, pese a algunas molestias físicas de los últimos días. Entonces ven de pronto complicado el tema de Sebastián Guzmán. Además, por las inversiones que se han hecho en los jugadores que están en este momento, le quieren dar proyección justamente a Rivero, le quieren dar proyección a Landázuri, que ya lo vimos ante el Once Caldas en Manizales. Creo que puede darse una salida a Sebastián Guzmán. Algunos lo lamentan, otros no tanto, pero creo está 50-50 en este momento, respetando por supuesto la info de Pipe, pero en este momento está 50-50. Sí, ok. Bueno, sobre Sebastián Guzmán, lo que yo tengo es que no va a continuar en Atlético Nacional, que además del Deportes Tolima hay otro equipo del fútbol colombiano, otro de los importantes, de los históricos que ha preguntado por él. La ventaja, si se quiere, aunque no sé si es ventaja, porque pues Tolima tampoco ha apostado mucho por la gente de la región, pero él es hincha del Tolima. Él es, Claro, es de la casa. Exacto, es un jugador tolimense. Y antes de avanzar, pues estaban esperando la definición de Atlético Nacional, así que podría haber novedades Yo lo veo en ese difícil, sentido. lo veo difícil. Yo lo veo difícil también por valores, ¿no? Y me Por la- cuentan que ayer inició entrenamientos Juan Pablo Tatay Torres. Sí, exacto. Está listo lo de Tatay. Estaban esperando, lo hablamos con Juan esta semana, estaban esperando un documento de parte de Atlético Nacional Ok. para la oficialización, pero debería ser el segundo hombre anunciado del Tolima, que se ha movido poco, Poco. que sigue buscando, Muy poco, de hecho. creo que un par de nombres. Yo creo que no van a haber grandes contrataciones ni en número ni en nombres. Es que mantiene la nómina, ¿no? Exactamente, es que de Tolima se fueron, de los jugadores titulares se fue Alex Castro y no más. Sí, porque Arroyo no estaba. Arroyo estaba no siendo terminó titular. siendo titular. Empezó siendo titular. Julián Quiñones tampoco terminó siendo titular. Sí, sí, Además, Tolima para esa posición recupera, por ejemplo, a Juan José Mera, que es un hombre de la casa que había Ujú. mostrado cosas interesantes, estaba lesionado. Así que yo creo que podrían venir un par de incorporaciones más, pero no mucho para el cierre del ¿Sabe que del han preguntado Deportes mucho Tolima. por Lencina? Ujú. La gente Sí. sigue preguntando por Lencina. Y los Justamente equipos vi también en han los preguntado por comentarios él, sí. de este video. A mí me dicen que Millonarios sí preguntó las condiciones de Lencina Ujú. y hasta ahí. Sí. Sí, a mí también. Sé que Millonarios preguntó por Gonzalo Lencina Sí. y por Brian Rovira, pero son dos jugadores con contrato vigente en Tolima y eso pues dificulta la operación. Y había algo de especulación por
digamos, la no presencia de Gonzalo Lencina en los últimos partidos amistosos del Deportes Tolima, a él le hicieron una pequeña intervención quirúrgica y por eso tuvo un Ok. tiempo mayor de plazo. No va a estar disponible para la primera fecha, probablemente para la segunda tampoco, pero sigue teniendo contrato con Deportes Tolima y ahí va a estar. Hay un jugador que se llama Johan Muñoz, hizo parte de Tolima, hizo un gol Sí. en el amistoso contra el Huila, tenía prácticamente todo listo para firmar y al final algo sucedió. Ujú. Es un jugador que ya tuvo en la cantera Lucas González de Atlético Nacional, Sí. estaba en México en un equipo de segunda división, hizo gol en el amistoso contra el Huila con la camiseta del Tolima y no firmó. Y no firmó. Lo mismo pasó, bueno, no hizo gol en amistoso, pero sí entiendo que alcanzó a presentar una parte de los exámenes médicos Giovanni Bolívar, Ok. el jugador venezolano de selección sub-23 Que va a Equidad. que va a Equidad. Claro. Exacto. Estuvo, presentó exámenes médicos, al final no firmó con Deportes Tolima y lo termina llevando a Equidad, que tiene ahí pues director deportivo venezolanos, que es Salvatore Simeone, que trae a Diego Merino, que viene de dirigir en el fútbol venezolano y que mira mucho hacia ese lado Claro. de la frontera. Bueno, Atlético Bucaramanga, ¿tiene algo del Bucaramanga? Bueno, ayer se dio un... Sí, Juan. No, te quería preguntar, pues ya le preguntamos acá a Fermani, pero para contrastar, tema Junior Hernández, porque Ok. desde hace un par de días volvió y se reactiva por acá. Si has tenido alguna información de Junior desde el Tolima. Yo sé que el interés existe desde hace rato de parte de Atlético Nacional. En el entorno del jugador, como lo hablábamos con Juan esta semana, no hay confirmación de que Atlético Nacional esté negociando con Deportes Tolima, pero sí la puerta abierta a la salida. Incluso sobre eso que menciona Juan Bosa, que es un lateral izquierdo que estaba prestado a Real Cundinamarca y que tuvo buen rendimiento con el equipo de la B, regresó al Tolima. Fortaleza, en el momento en el que se cae lo de Omar Bertel, va por Chan Barbosa y Tolima le dice que no. Y la razón de decirle que no es porque ellos creen que se puede dar una salida de Junior Hernández, así que quedarían con Samuel Velázquez, que pertenece a Atlético Nacional, pero está jugando en el Tolima, y con Chan Barbosa. Respecto a Nacional, Juan, yo sé que en este momento, en este punto, las relaciones entre clubes están muy bien. El caso de Samuel Velázquez, de Tatay Torres ahora, el negocio por Sí. Jason Guzmán, y esa buena relación podría facilitar el tema, pero del lado del jugador dicen que les han dicho que seguramente van a aceptar una de las propuestas que hay, pero no necesariamente les han indicado que es la de Atlético Nacional. ¿Le dijo algo más Fermani a propósito de Junior Hernández? No, fue solamente eso, lo habíamos preguntado también esta semana, versiones encontradas, unos que sí, otros que no, estábamos buscando una confirmación, digámoslo así, definitiva, una versión mucho más concreta, pero simplemente pues para aclarar la versión. Y te pregunto, Juli, si de pronto se nos queda algo pendiente, por lo menos de mi lado, la batería aquí ya se está agotando. Sí, Por nosotros la tenemos que conexión, cerrar también. Ujú. Entonces, exacto, para ir cerrando por esta semana, agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía. Perfecto, gracias Juancho, un abrazo y fantástico trabajo como siempre, un abrazo. Gracias, chao. Bueno, muy bien. Juli le complementaba, Fabri Castro tuvo ayer justamente una última oferta del equipo de Suiza que lo quería, pero el Bucaramanga se ha comprometido ya verbalmente de mejorarle su condición salarial, que fue lo primero que le ofreció el Bucaramanga, y después le dijeron, mire, le vamos a renovar su contrato Ok. en tiempo y en salario. Ujú. Quédese. Y Fabri Castro dio la mano y a este acuerdo verbal se supone que este fin de semana deberían estar firmándolo Sí. para que se quede definitivamente en el Leopardo. Muy bien. ¿Algo de última hora, don Pipe? ¿Algo que se le quede por ahí o nos despedimos de esta segunda entrega de Eso No, sé que Bucaramanga está buscando Sí. todavía delantero, esa es la posición que le falta y por Sí. ahora sí. Sí, con desespero. Sé que estaban en diálogos con un delantero hondureño, Rommel, olvidé el apellido. ¿Kioto? Rommel Kioto, Sí. exactamente. Hicieron una primera propuesta formal. El tema es que llegó algo de Arabia. Y si el jugador quiere seguir a destino exótico, para Bucaramanga y para cualquiera Y que era va, muy va a ser muy costoso. difícil, va a ser muy difícil competir. Muy costoso, de acuerdo. Don Pipe, Nada que gracias. hacer. Juli, gracias. Un placer. Un gusto. Nos vemos la próxima. La próxima semana será la tercera entrega de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia. Chao, gracias. Abrazo a todos. Chao.